Hola, mi nombre es Eric y hoy les voy a hacer lo que es el resumen de lo que ya hemos visto de lo que es la filosofía. Vamos a comenzar desde la página 11 haciendo un resumen. Esto ustedes lo tienen que hacer con más pausa, ustedes lo tienen que leer con más atención y le voy a resumir un poco el origen, lo que es el origen de la filosofía y hasta dónde ha llegado. Miremos la filosofía, en la historia de la filosofía. La filosofía se divide en varias ramas, lo que es la presocrática, la edad media, la edad antigua, la edad moderna y la edad contemporánea. Podemos ver que en la edad media se divide en dos ramas, lo que es el periodo helenístico, que se divide por el epicureísmo y el estoicismo, y la Edad Media, que es donde aparece el cristianismo, y el cristianismo se divide en dos, en el patrística y el otro que es escolástica. Estas fueron las subramas del cristianismo. En la Edad Moderna se dividió en lo que era el Renacimiento y la Ilustración. Del Renacimiento nació el racionalismo y el empirismo, y de la Ilustración el idealismo y el objetivo y el subjetivo. Esto es solo un resumen de lo que fue la historia, la Edad Media. Más adelante lo vamos a ir viendo detallado uno por uno. Como introducción al estudio filosófico tenemos que ¿para qué nos sirve la filosofía? Nos enseña a comprender las definiciones de los términos y las concepciones básicas que esta tradición del pensamiento encierra, es decir, poseer un marco referencial que haga que su estudio un proceso reflexivo en donde se pueden analizar con claridad las corrientes de pensamiento. Más que todo, aquí hay diversidad de pensamientos de personas que son antiguas a lo que es antes que Cristo naciera, 300, 400, 500 años antes de que Cristo naciera, que Jesús naciera. Estas personas ya habían dado un concepto de filosofía para ellos. Miremos lo que significa la palabra filosofía. La palabra filosofía proviene del latín philos, que significa amigo o amante, y sofía, que es sabiduría, por motivo el cual comúnmente es traducido como amor a la sabiduría. Se ha llegado a la sabiduría desde tiempos milenarios mediante lo que era la admiración, lo que era la duda y lo que era la curiosidad. Por esta razón es que llegamos a lo que es el amor a la sabiduría. Aquí hay un pensamiento de Aristóteles que dice que los hombres comenzaron a filosofar y a quedarse maravillados ante algo que ellos miraban, como ver lo que eran los astros, como ver lo que era la naturaleza, lo que era el agua. Todas estas cosas dejaron a los hombres maravillados y el hombre empezó a pensar de dónde surge todo esto. En la línea del tiempo hay algunas definiciones de algunos representantes de la filosofía en la edad antigua. Miremos lo que decía Pitágoras. Pitágoras es 600 años antes de Cristo. La filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Así pensaba Pitágoras. Sócrates dijo que la filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma de su conducta. Platón decía que la filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. Y Aristóteles decía que la filosofía es según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. La filosofía es la ciencia del ser, en tanto que ser. Y Epicuro decía que la filosofía es una actividad que procura discursos, razonamientos de la vida feliz. Estos eran un poco de lo que ellos decían, de que era la filosofía para ellos. Más abajo tenemos algunos otros pensadores de lo que fue la Edad Media. Solo vamos a mencionar quiénes eran ellos. Estaba Tomás de Aquino. Estos pensadores ya son pensadores
Algunos son del cristianismo: Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, Thomas Hobbes, René Descartes, John Locke. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, solo estamos viendo qué significaba la filosofía para ellos. Vamos a ver qué decía Tomás de Aquino. Decía que la filosofía es el conocimiento de las cosas por sus razones más elevadas. Juan Duns Scoto decía: la filosofía es la consideración del ser en cuanto ser, es las cosas en su equidad. Entonces, estos fueron algunos pensadores de la que fue la Edad Media, la Edad Antigua y la Edad Presocrática. Lo que miramos aquí es una tarea. Esta tarea dice que identificar los criterios que según tienen en común. En esta tarea, que digamos que sería la primera tarea, está en la página 13, vamos a identificar qué era lo que hacía común en el pensamiento de todos. Todos tenían un mismo fin. Por ejemplo, todos decían que la filosofía era sabiduría, o todos decían que la filosofía era maravillosa. Tenían algo en común, que eso ustedes lo tienen que identificar. La filosofía tiene algunas características que son muy importantes para analizar. Una de ellas es que es considerada fuente de todo conocimiento. Posee dos problemas filosóficos considerados generales: entender la relación con el entorno y entender lo que es la vida. 3. Está compuesta por doctrinas que explican los planteamientos centrales de la filosofía. Y 4. Es una relación sistemática, porque tiene un factor histórico, cultural y un factor biográfico. El estudio de la filosofía parte de análisis doble, de analizar las doctrinas filosóficas en relación al contexto histórico. Toda la filosofía se basa bastante de lo que era la historia. Otras áreas de estudio de la filosofía es vamos a poner la ontología. ¿Qué es la ontología? Es una rama en la que se estudia la metafísica de la naturaleza, que es el estudio del mundo físico y sus principios naturales. 2. Metafísica del espíritu. Estudia principios racionales para lograr comprender los principios naturales. El otro estudio es la genociología. Lógica y epistemología eran los estudios de esta. La lógica estudia el razonamiento frente a principios naturales. Cuando decimos esto por lógica, que si cortamos un palo se va a caer, eso era la lógica que ellos hacían énfasis. La epistemología estudia los criterios fundamentales de lo que puede ser conocido. La axiología era otra rama. En la axiología encontramos la ética y lo que es la estética. La ética, que es el estudio moral de la conducta del ser humano, y la estética, que estudia la esencia de los valores estéticos de la belleza. Para esta otra tarea dice que vamos a identificar estos puntos: criterios generales para expresar una definición. Desarrolle la idea de la definición de la forma mental antes de plasmarlo en escrito. Cuidar la coherencia en las oraciones que compongan la definición. Estas son las reglas, porque van a escribir una definición sobre qué es filosofía para ustedes. ¿Qué es filosofía para ustedes? Después de haber leído todos los conceptos que están anterior de los pensadores, ustedes van a escribir aquí como la tarea número 2, qué es la filosofía para ustedes. Entonces, ahora vamos a ver, esto era la filosofía en la Edad Antigua, la filosofía en la Edad Media. Era un pequeño resumen. Vamos a ver lo que dice Breve Historia de la Filosofía en Occidente.
Filosofía presocrática. La filosofía se originó en Grecia. Esto es producto de los fenómenos culturales que se desarrollaban en esta civilización. Existía un aparato político que representaba la polis de la ciudad. Esto permitió que las condiciones económicas necesarias para el tiempo del ocio y reflexión quisiera surgir la filosofía, una religión politeísta. Existían dioses en la mitología griega. Ofrecieron una perspectiva diferente. Bueno, el origen de la filosofía fue más que todo por los temas políticos, por los temas económicos y por los temas de los dioses. Los filósofos en esa época no creían en ningún dios. Ellos decían que el ser humano estaba restringido a muchos dioses. El estado constante de las guerras lo que hizo que existiera un intercambio cultural nutrido. En la mitología griega se constituyó el primer acercamiento al análisis filosófico de la constitución del mundo. Textos como el de Homero ofrecían información reflexiva sobre la perspección de la vida en épocas milenarias. Las primeras preguntas filosóficas de la antigua Grecia se centraban en encontrar elementos permanentes dentro de los fenómenos quisiera que estos fueran reales. Así surge el primer cuestionamiento filosófico en la historia. ¿Existiría un arjé que constituye la totalidad de la física? Bueno, esto es como un resumen y la introducción de todo lo que era la filosofía. En el siguiente video vamos a ver lo que era el origen del mundo, el origen de la creación del ser humano, cómo pensaban ellos que surgió el ser humano. Nos vamos a quedar aquí en esta página, hasta la página 15, y comenzaremos con lo que era el origen del mundo, y como en la parte 2 del video.